Buenas tardes. En este video vamos a explicar el teorema del valor medio de Cauchy, que sería como una generalización del teorema del valor medio de Lagrange. En este teorema, vamos a usar este teorema para demostrar más adelante la regla del L'Hopital. Pero ahora nos vamos a dedicar a este teorema. El enunciado dice lo siguiente: tenemos dos funciones continuas en un intervalo cerrado AB y estas mismas dos funciones son derivables en el intervalo abierto AB. Bien, esas son las dos premisas. Entonces lo que afirma este teorema es que existe un punto C que pertenece al intervalo AB, tal que se cumpla la siguiente igualdad, que f de b menos f de a todo por g' de c, donde g' es la derivada de la función g, va a ser igual a g de b menos g de a por f' de c. En particular, y solo en el caso donde esta resta sea distinta de 0, o sea que g de b y g de a sean diferentes, y g' de c sea distinto de 0, entonces se puede escribir esta igualdad de Cauchy de esta manera, ¿no? Esta es la que vamos a utilizar nosotros más adelante para demostrar la regla del L'Hopital. Bueno, ¿qué necesitamos recordar para la demostración de este teorema? Es el teorema de Rolle, que nos presentaba tres premisas: una función continua en un intervalo cerrado, una función derivable en el abierto, que los valores que toma la función en los extremos del intervalo sean iguales. Entonces el teorema de Rolle afirma de que existe un C que pertenece al intervalo AB, tal que la derivada en ese punto vale 0. ¿Bien? Bueno, como en muchos teoremas, a la hora de demostrarlos hace falta recurrir a alguna función auxiliar. En este caso vamos a recurrir a una función auxiliar g de x, que la plantearemos así. Esto es solamente por conveniencia para poder llegar a lo que plantea el teorema. Nosotros tenemos que demostrar que esto es cierto. ¿Bien? Entonces empezamos con una función que nos permita llegar acá. Así que con la función f y con la función g, que están en las premisas de este teorema, nosotros armamos una especie de combinación lineal de esas dos funciones y nos queda así: g de b menos g de a por f de x menos f de a menos f de b menos f de a por g de x menos g de a. ¿Bien? Esta función la vamos a verificar en esta función g de x las premisas de Rolle, ¿sí? A ver si cumple con las tres. De hecho va a cumplir con las tres, así podemos continuar con esto. Primero, la primera premisa es que sea continua en el intervalo AB. ¿Sí? Aquí nos preguntamos entonces si es continua. Continua en AB. Basta con mirar que hay que acordarse de dos cosas que yo no escribo acá porque no tengo mucho lugar, pero cuando uno multiplica una función continua por una constante, esto es una constante, me da como resultado una función continua en el mismo intervalo. Lo mismo pasa acá, una función continua, que aquí le resto una constante, pero sigue siendo una función continua, la multiplico por una constante, así que este término representa una función continua y este término también representa una función continua, y la resta o suma de funciones continuas da como resultado una función continua en el mismo intervalo. Por lo tanto, esta premisa se cumple, ¿sí? Esa se cumple. Vamos a ver la segunda premisa de Rolle, que es que la función sea derivable en el intervalo abierto. Bueno, tendríamos que derivar nosotros nuestra función. La derivada es g' de x. ¿Cómo se deriva esto? Este término es constante por función. La derivada es la constante por la derivada de la función. Entonces nos va a quedar g de b menos g de a por la derivada de esta función, que es aquí f' y esto es 0 porque f de a es una constante. Entonces, por f' de x menos, aquí es lo mismo, tengo constante por función. Escribo la constante, sería f de b menos f de a por
y aquí la derivada de g de x es g' y la derivada de g de a es 0 porque es una constante. Así que queda por g' de x. ¿Bien? Y lo que vemos aquí es que tenemos una función, f' de x existe porque por premisa de este teorema, f y g son funciones derivables en el intervalo, así que f' y g' son funciones que existen. Cuando ustedes multiplican una función derivable por una, o sea, esta función derivable por una constante me da como resultado una función derivable. Aquí lo mismo, esta función derivable por una constante, ¿bien? Me da como resultado una función derivable y la resta de funciones derivables es derivable también. Bien, así que esta función cumple. Cumple, por lo tanto, la segunda premisa se cumple también. Vamos a la tercera. En la tercera premisa, lo que tiene que suceder para poder aplicar el teorema de Rolle es que la función tome el mismo valor en los extremos del intervalo. Así que aquí tendríamos que ver nosotros qué nos da g de a y qué nos da g de b. G de a es reemplazar en lugar de la x la a. Si ustedes reemplazan en lugar de la x la a, nos va a quedar aquí f de a menos f de a, o sea que esto se va a hacer 0, y multiplicado por este término, 0, se anula todo este término de aquí. Y aquí nos va a quedar g de a menos g de a, también se hace 0 esto, y 0 multiplicado por esta expresión es 0. Por lo tanto nos queda 0 menos 0. Así que g de a es 0. G de b, ¿cómo obtengo g de b? Tengo que reemplazar en la x b. Entonces me va a quedar f de b menos f de a, y aquí g de b menos g de a. Ustedes, cuando reemplacemos la x por la b, van a ver que este término es igual que este, y uno tiene signo negativo, el otro tiene signo positivo, se cancela, por lo tanto, vale 0 también. Entonces, cumple también, así que, como cumple todas las premisas, ¿sí?, del teorema de Rolle, entonces, aquí vamos a otra página, podemos asegurar, esto lo vamos a escribir, podemos asegurar que existe un C que pertenece a B, tal que G' en C vale 0. ¿Qué sería G' en C? G' en C es escribir la derivada, pero en lugar de X poner C. Yo la voy a copiar aquí. Esta es la expresión de la derivada. La vamos a pasar a este pizarrón. Y lo que vamos a hacer es, ¿cómo obtenemos G' en C? Bueno, cambiamos la X por C. ¿Bien? Así. Y ponemos C. G' en C, F' en C, G' en C, y esto da 0. Y si ustedes se fijan bien, esta parte, ¿sí?, esta igualdad que es G de B menos G de A por F' en C menos F de B menos F de A por G' en C igual a 0, es justamente, bueno, hay que pasar a un término para el otro lado, lo vamos a completar. Lo que voy a hacer es, este término que está restando, lo voy a pasar al otro lado sumando, o lo que es lo mismo, sumo a ambos lados, que es la forma correcta de decirlo, sumo a ambos lados este término. ¿Bien? Entonces al final va a quedar así. Va a quedar G de B menos G de A por F' en C igual, ¿bien?, a F en B menos F en A por G' en C. Y con esto queda demostrado este teorema. Encerramos esto en un cuadrito, es el final de la demostración, y con eso terminamos. Espero